Buenísimas, recontra buenísimas noches. Me encanta estar aquí. Me encanta estar aquí porque, a pesar de que ustedes son mis nietos invisibles, yo soy feliz con ustedes. Mi Cristo interior saluda y bendice a tu Cristo interior, tú que ya estás conectado, tú que te vas a conectar y de aquellos que se van a conectar esta noche, mañana, cualquier día. Y también el de aquellos que queriendo conectarse. Hoy es jueves 17 de octubre, ya principiamos la pendiente de caída de octubre. 17 de octubre de 2013, el programa es el número 619. Me complace comentarles que el próximo seminario será el 2 de noviembre, sábado, en la librería Panamericana, al frente de Oviedo, enseguida de Santa Fe, antes de Santa Fe, pero viniendo es después. Se llama La Pareja. La pareja es hombre y mujer que se juntan con la intención de casarse y de tener familia. Esa es una pareja. Pero esa pareja no sabe cómo se tienen los hijos, qué es necesario para educar un hijo. Primero para gestarlo, qué día, qué hora. Cuando ese chiquillo tenga 5 años, ¿qué? Cuando tenga 10, cuando esté puber. Cuando llegue la primera polución al joven, cuando tenga la menarquia la joven. ¡Wow! Hay que pensar. El valor es 50,000 pesos por pareja y 30,000 pesos por persona. Informes e inscripciones 301-397-8087. Que el espíritu de sabiduría nos ilumine a todos. A mí para decir lo que debo decir a ustedes, para entenderlo. Gracias por sus correos, gracias por lo que en ellos dicen, gracias por sus manifestaciones de aprecio para conmigo y de salud. El lenguaje de los gestos. Flora Davis. En la entrega de hoy habla ella así, a través de mi voz. El hecho de nacer es un shock para el ser humano, probablemente el mayor que deba soportar durante su existencia. Si al hacerlo se encuentra en un ambiente similar en muchos aspectos al del útero del que acaba de ser expelido, parece obvio que el shock será menor. Sin embargo, en nuestra cultura se hacen pocos esfuerzos para tratar de ayudar al recién nacido en una etapa tan crucial de su vida. En su fascinante libro Touching de Ashley Montagu, sostiene que este puede ser un peligroso error. Ave María. Dentro del útero el niño es sostenido y rodeado, en realidad siente presiones por todos los lados del calor del vientre materno. Lo que más se asemeja a esta experiencia en el mundo exterior es estar en brazos de la mamá. No obstante, en la mayoría de las clínicas el niño es inmediatamente separado de su madre y descargado sobre la superficie plana y fría de una báscula para luego ser llevado a una cunita que no le proporciona apoyo alguno. Cada vez que su madre se mueve, el bebé se amaca suavemente dentro de su vientre y continuamente oye el rítmico latir de su corazón. Pero en el momento de nacer, repentinamente le agreden una cantidad de sensaciones extrañas y a la vez abrumadoras y totalmente inesperadas. Han desaparecido para ellos ritmos fijos y adormecedores de su existencia prenatal. De manera experimental se les ha hecho escuchar a los recién nacidos grabaciones del ritmo cardíaco y los que fueron expuestos a este tratamiento aumentaron de peso y lloraron menos que los otros. También presentaron menos problemas digestivos y respiratorios y su respiración era más profunda y regular. La mayoría de las mujeres parecen comprender instintivamente la necesidad de una experiencia rítmica y automáticamente amacan y palmotean a sus hijitos. Más aún, cuando una madre mece a su hijo, tendrá una tendencia a hacerlo siguiendo el ritmo de su propia respiración o de la del niño. Al palmearlo, este ritmo reproducirá también el ritmo cardíaco de la madre o del niño. La cuna mecedora, raramente empleada en nuestros días, solía brindar una sensación de seguridad basada en el ritmo. Hasta casi el final del siglo XIX era considerado indispensable. Sin embargo, a fines de los 80, los pediatras comenzaron a objetar su empleo, acusándola de ser formadora de hábito y a condenar el mecer a los niños como una práctica malsana.
Eventualmente, la confortable mecedora fue reemplazada por la rígida extensión desprotegida de una cuna. Montagu es un ardoroso defensor de la vuelta al uso de la mecedora. Montagu también considera que los bebés norteamericanos no son tocados ni tenidos en brazos el tiempo suficiente. Para muchos mamíferos, las primeras experiencias táctiles son literalmente una fuente de vida. El animal recién nacido es cuidadosamente lamido y aseado inmediatamente después de nacer y luego con frecuencia esto no es tanto una medida sanitaria como un estímulo tangible necesario. La piel es masajeada y los impulsos sensoriales llegan al sistema nervioso central y despiertan los centros respiratorios y otras funciones. Este despertar constituye una necesidad del animal recién nacido. El que no reciba este tratamiento es muy posible que muera. Montagu sostiene que en los seres humanos las prolongadas contracciones del útero que constituyen el trabajo de parto cumplen la misma función que la lamida después del nacimiento de los animales. Ambos ponen en funcionamiento el sistema vital del ser. Y sin embargo ahora el 95% de los partos se hacen por vía cesárea. ¡Qué estupidez! Sin embargo, la necesidad del contacto táctil estimulatorio no termina a los pocos días del nacimiento. Los famosos experimentos de Harry Harlow prueban que por lo menos para los monos el continuo contacto de la piel es extremadamente importante. Harlow separó a monitos recién nacidos de sus madres y los puso en jaulas con dos madres sustitutas artificiales. En una de esas figuras, hecha de alambre, periódicamente les proveía leche. La otra, confeccionada con felpa, no les proporcionaba alimento alguno. Sin embargo, los monitos no preferían a la figura que les proporcionaba la comida, sino que se acercaban con mucha más frecuencia a recibir el contacto de la felpa, que al parecer les proporcionaba consuelo. Aparentemente para ellos era tan importante el contacto corporal como el alimento. El contacto corporal es también muy importante para los seres humanos recién nacidos. Si se les separa de sus madres inmediatamente después de nacer y se les interna en alguna institución, padecerán lo que se conoce como síndrome de la privación materna, conocido como el abandono. El desarrollo mental, emocional y aún físico de estos pobres niños está amenazando. Los niños de orfelinato son demasiado tranquilos y duermen en exceso. Desde que tienen 5 meses hasta los 8 tendrán una tendencia a consolarse solos mediante un balanceo monótono similar al que realiza un adulto sumido en una gran pena. El bebé huérfano está reaccionando en forma distinta al ser tomado en brazos. Los científicos que efectuaron estudios de este problema escribieron: no se adaptan bien a los brazos de los adultos, no parecen querer acurrucarse y hasta se nota una falta de flexibilidad. Parecen muñecos rellenos de acerrín, se mueven y flexionan correctamente las articulaciones, pero se les siente algo rígidos, como si fueran de madera. Al igual que los cachorros de animales, los niños parecen necesitar que se les estimule el sistema nervioso de alguna manera para que puedan desarrollarse normalmente. A pesar de que en nuestros días son pocos los niños norteamericanos que padecen de ausencia materna, Montagu piensa que aún los bebés normales en nuestra cultura no reciben el estímulo táctil suficiente. Ciertamente, si comparamos la forma en que son tratados los niños de otras culturas, descubriremos que los norteamericanos figuran entre los que reciben menos proporción de contacto. Los bebés balineses, por ejemplo, pasan sus días dentro de una faja que sus madres, sus padres o alguna otra persona lleva colgando a la espalda. Por la noche, duermen en brazos de los adultos. Las madres esquimales de Netsilik mantienen a sus bebés desnudos con excepción de un pañal sobre su espalda, metidos dentro de su chaqueta, que tiene un cinturón especial que la convierte en una bolsa muy adecuada. En los Estados Unidos, por el contrario, el bebé es llevado en un cochecito atado ocasionalmente al asiento de un auto o librado a su propio albedrío en una cuna movible o corralito. Cuando duerme, lo hace solo. Esta temprana separación del bebé y la mamá en nuestra cultura probablemente contribuye al sentimiento de estar aislado en el adulto, que se siente aún dentro de la familia. Montagu no es muy afecto al modo de criar los niños en el mundo occidental. Más aún, cree que la privación del contacto táctil
de los bebés norteamericanos produce un adulto torpe en el arte de hacer el amor y una mujer que con frecuencia está más interesada en el acto en sí por el contacto corporal que entraña que por la gratificación sexual que pueda obtener de él. Algunas mujeres que se convierten en ninfómanas lo hacen en un aparente deseo ferviente de ser acariciadas y estrechadas entre los brazos. Realmente es un desesperado deseo infantil. La evidencia de la pobreza táctil surgió en uno de los pocos estudios naturalistas realizados con respecto al contacto. Vidal Starr Clay observó el comportamiento táctil de madres con sus hijos en lugares públicos. Descubrió, como era de esperar, que los niños son tocados cada vez menos a medida que crecen. No obstante, los que mayor contacto físico tenían con sus madres no eran los llamados niños de brazos, sino los más grandecitos, los de menos de 2 años que ya sabían caminar. En nuestra cultura hay una cantidad de cosas que se interponen entre la madre y el niño: biberones, pañales, cunas, cochecitos. El niño comienza a disfrutar de un periodo satisfactorio de contacto cuando comienza a caminar y luego esta disminuye progresivamente hasta decaer casi totalmente a la edad de los 5 o 6 años. Las observaciones de Clay mostraron también que la mayoría de los contactos entre la madre y el niño se producen a través de los gestos que aquella efectúa para atenderlo: bañarlo, asearle las nalguitas, limpiarle la nariz, arreglarle la ropa, más que expresiones de afecto. Asimismo, comprobó que las niñitas eran tocadas con mayor frecuencia que los niñitos. Otros estudios revelaron que las niñas son sometidas a mayor número de demostraciones de cariño que los niños y que aquellas mantienen durante más tiempo la alimentación maternal. Así como a los varones se les permite una mayor independencia física, a las niñas se les proporciona una mayor independencia emocional. La madre norteamericana parece tan empeñada en no sobreestimular a sus hijos varones, ni sexual ni emocionalmente, que en realidad probablemente peque de lo contrario. Tal vez sea la razón que lleva a las americanas adultas a sentirse más cómodas con respecto al contacto corporal que los hombres. Para el bebé, ser tenido en brazos representa amor, pero a medida que crece, la forma en que lo sostienen representa mucho más que eso. Le indica muchas cosas acerca de la persona que lo sostiene. Se da cuenta cuando el que lo maneja está nervioso y no está acostumbrado a tratar con bebés. Puede sentir la tensión que acompaña a la ira y captar el letargo de la depresión. A temprana edad comienza a absorber los sentimientos de su madre hacia el sexo, que le son transmitidos de manera no verbal. El psiquiatra Alexander Rowan explica que si una madre siente vergüenza de su cuerpo, podrá transmitir ese sentimiento al amamantar a su hijo, por la forma tensa y poco graciosa en que lo hace. Si los órganos genitales le resultan repulsivos, lo demostrará al cambiar los pañales de un niño. ¿Qué cosa más estúpida? Debe ser difícil, casi imposible, tratar de esconder estas reacciones básicas ante la ávida atención del infante. Igual que cuando la mamá o el papá que cambia el pañal dice: "Oh, uy, chico, ay, no". Los bebés aprenden rápidamente todas las expresiones sensoriales que se les ofrecen, a pesar de que tenemos una tendencia a despreciar esa habilidad de la misma manera que ignoramos la capacidad de aprender del feto. El psicólogo Jerome Bruner considera que los infantes captan mucho más detalles del medio ambiente que los rodea de lo que los adultos suponen. También sostiene que los niños más pequeños inventan sus propias teorías para explicar lo que perciben. Un niño de solo 3 meses aparecerá perturbado si, mediante un micrófono o ventriloquismo, la voz de la madre pareciera provenir no del lugar donde se encuentra ella, sino de otro. Ya tiene formada una teoría que une la dirección del sonido con lo que percibe. Brunner sostiene que los bebés poseen una capacidad innata para construir teorías lógicas partiendo de trozos de evidencia. A pesar de que esta idea es relativamente nueva, los científicos han considerado desde hace muchos años otras posibles reacciones innatas. Por ejemplo, han señalado que desde una edad muy temprana los niños sienten una enorme atracción hacia el rostro humano, especialmente los ojos. Esta reacción hacia los ojos es una secuencia vital del comportamiento
que se produce en las primeras etapas de la vida de todo ser humano normal. En el momento de nacer, el niño solo podrá distinguir formas entre la luz y la sombra. No obstante, aproximadamente a las 4 semanas aprenderá a fijar la mirada y lo que sucede entonces es uno de los hechos más pequeños pero más trascendentes de su vida. Un día mirará a su madre directamente a los ojos y sonreirá. Aún los niños ciegos tienen una reacción similar a la misma edad. Ante esto, las madres reaccionarán indefectiblemente con gran alborozo y alegría. Algunos científicos creen que estas pautas de comportamiento son innatas, al contacto ocular, la sonrisa del bebé y aún la alegría materna. El argumento que se esgrime es que esta reacción de alegría de la madre tiene un valor de supervivencia, ya que para los seres humanos la maternidad entraña un periodo prolongado, exigente, agotador y con frecuencia poco reconocido. Puede resultar crucial para la madre que en ese momento percibir que está recibiendo una respuesta positiva de su hijito, algo así como parte del pago por sus servicios inacabables. En un intento por ubicar exactamente ante cuáles aspectos del rostro humano reaccionan los niños y a qué edad, los investigadores han efectuado experimentos en los que presentan láminas especialmente diseñadas. Han descubierto que bebés de solo 2 meses de edad sonreirán si se les muestra una tarjeta con 2 puntos pequeños bien delineados y ubicados horizontalmente. En otras palabras, una representación gráfica de un par de ojos. También han probado que a esa edad es más probable que reaccionen ante una imagen de este tipo que ante todo un rostro. El número de puntos no parece tener importancia, tampoco parece tener la forma de la tarjeta. Pero a medida que el bebé crece, el estímulo debe semejarse cada vez más a un rostro humano para despertar su interés. Deberá tener una boca, tendrá que moverse y, eventualmente, a la edad de 7 meses, deberá también sonreír. ¿Qué me pasa? Muy bien. Mientras que la atracción básica de los ojos puede ser innata, es posible explicarla sin tal comportamiento. El bebé reaccionará favorablemente ante cualquier estímulo que le sea familiar y al mismo tiempo suficientemente complejo para interesarlo. Al nacer, su radio de visión está limitado a unos 25 centímetros desde la punta de la nariz, y esa es la distancia a la que se presenta el rostro de su madre mientras lo alimenta y en muchas otras ocasiones durante el día. Al principio, puede ser que el rostro le resulte demasiado complejo para asimilarlo en su totalidad, pero 2 ojos brillantes, inquietos, surgido de su propia imagen borrosa debido a lo inmaduro de su visión, atraerán poderosamente su atención. Ellos podrán, como dice el psicólogo inglés Ian Vine, proporcionar una base que incite a una mayor investigación y percepción total del rostro. A medida que el bebé crece, comienza a distinguir no solo los rostros familiares, sino a reconocer las expresiones y en poco tiempo estará capacitado para interpretar el lenguaje no verbal de manera más hábil, tal vez que en toda su existencia. Como escribiera Desmond Morris en su libro The Naked Ape, en las etapas preverbales, antes de que toda la maquinaria de la comunicación simbólica y cultural se nos haya impuesto, nos dejaremos guiar mucho más por pequeños movimientos, cambios de postura y tonos de voz que lo que necesitamos más tarde de nuestra vida. Si la madre hace movimientos tensos y agitados, sin importar cuánto procure disimularlos, se los comunicará a su niño. Y si al mismo tiempo muestra una amplia sonrisa, no lo engañará, sino que lo confundirá más. El bebé se transforma en niño y continúa siendo extremadamente sensible a los mensajes faciales, puesto que todavía no ha aprendido a mirar fijamente a otra persona a la cara y porque aún no se distrae por sus palabras, como los adultos, es capaz de leer la expresión, el temor, la vergüenza o la alegría. La importancia que los niños otorgan al rostro está demostrada en los típicos dibujos que realizan en la edad preescolar. La figura humana está coronada por una enorme cara cuidadosamente detallada. 9 de cada 10 niños, al ser tocados simultáneamente en la mano y el rostro y luego interrogarlos acerca del lugar donde se les tocó, indican que en el rostro, mientras que entre adultos normales la proporción será de 50%.
Sylvan Tompkins ha sugerido que el primer motivo de temor de la niñez no son las palabras de enojo o una voz amenazadora, sino un rostro que demuestre ira. Lo explica así. Un momentico, yo quito esto. He tratado, dice Tompkins, he tratado a niños en los que se notaba claramente que el temor ante el rostro enojado o de falta de cariño o vergüenza de uno de sus padres era tanto mayor que el temor a una palmada u otro castigo, y hasta parecería que los niños buscaran este tipo de reprimenda con tal de evitar el aspecto condenatorio del rostro que los asusta. Puesto que el rostro paterno suele suavizarse después de descargada la agresión, algunos niños provocan esta descarga mediante la vía más inocua, como ser enviados a su cuarto o recibir unas palmaditas, con tal de no tener que enfrentar la temida interacción facial. Esto es una nueva manera de explicar un fenómeno notado por los psiquiatras, el niño que busca ser castigado. La expresión más común de estos especialistas es que secretamente se siente culpable y el castigo lo releva de su culpa, pero esto no quiere decir que no prefiera unas palmadas a tener que ver la cara enojada de su padre o de su madre. Los niños de 2 o 3 años suelen tener terror a las máscaras. Esto se debe en parte a un reflejo de lo que la psicoanalista Selma Freyberg, especialista en niños, llama el pensamiento mágico. El niño piensa que si el rostro ha cambiado, también puede haber una persona distinta detrás, pero puede deberse asimismo a que los niños dependen extraordinariamente de los rostros de otras personas y buscan en ellos la clave de sus reacciones. Algunas veces también desarrollan prejuicios contra ciertos rostros. Esta reacción es perfectamente lógica por cuando ellos ven más de lo que pueden apreciar los adultos. Cuando mi hija tenía 4 años, por ejemplo, solía decirme de algún adulto que no le gustaba su cara. Casi siempre resultaba que lo que producía esa reacción no era una falta de atractivo en el sentido que le damos los adultos, sino una expresión habitual de enojo, hastío o descontento. Y hay muchos niños que no se dejan cargar por otras personas y lloran cuando se les carga, pero la mamá es tan pendeja o el papá que le dice, ay no, cárguelos, chicas. No dejen tocar a sus niños. Resulta desconcertante para una madre o un padre darse cuenta de que constantemente se comunica con su hijo pequeño a través de canales no verbales y que con frecuencia le transmite sensaciones y reacciones de las cuales ni siquiera está consciente. Esta idea logró preocuparme durante un tiempo, especialmente cuando tropecé con la literatura que se refería a profecías que siempre se cumplen. La investigación de dichas profecías comenzó a principios de la década del 30 con un caso clásico, el de un niño de 6 años que insistía en querer irse de la casa. Cada vez que retornaba, el padre escuchaba los detalles de su aventura. A pesar de que lo castigaba después, parecía evidente que le agradaban las hazañas de su hijo. A raíz de los trabajos realizados desde entonces sobre comunicaciones no verbales, es fácil explicar cómo se refleja este placer a través de sus expresiones faciales, por las posturas que adoptaba y el ritmo que seguían sus movimientos al escuchar las narraciones de su hijo. Asombrados ante este claro ejemplo, 2 psiquiatras de Chicago se dedicaron a buscar otros problemas de comportamiento y descubrieron niños que robaban, otros que provocaban incendios, algunos que tenían desviaciones sexuales y otros finalmente que llegaron a cometer crímenes. Todos actuaban impulsados por deseos inconscientes de sus padres. Cualquier adulto que se haya enfrentado, aunque sea brevemente, con sus propias fantasías, hallará esta idea demoledora. La madre sobreprotectora está algunas veces, la madre sobreprotectora será algunas veces la culpable de que su hijo haga las cosas que ella más detesta. La madre que no soporta las mentiras será la más propensa a tener un hijo mentiroso. No obstante, las emociones reprimidas y las ambiciones subconscientes son parte del contexto psicológico de todo adulto normal. Los padres siempre han comunicado cosas de este tipo a sus hijos y la mayoría de ellos las han soportado bastante bien. En el futuro, seguramente, los estudios sobre la interacción entre padres e hijos nos enseñarán mucho más acerca de la forma en que se comunican las familias,
pero pasará mucho tiempo hasta que logremos establecer la forma de enseñar a los padres a no transmitir ciertos sentimientos de manera no verbal. Por ejemplo, la falta de caricias entre los papás. Por ejemplo, las caras largas o adustas cuando el papá llega tarde. Además, por supuesto, antes de lograr ser capaces de no comunicarlos, uno debe enfrentar valientemente el hecho de que los posee. En cuanto se refiere al aprendizaje no verbal de los bebés, si tomamos seriamente los argumentos de Apsley Montagu, y yo lo hago, dice la autora, debemos llegar a la conclusión de que todo nuestro sistema merece ser revisado. Los padres, los médicos y los hospitales deben tratar de lograr un medio para proveer al infante de una transición más suave desde el útero materno al mundo exterior. Por favor, no con guantes de caucho, látex, son fríos, hay que cogerlos con manos calientes. Debemos asegurarnos, según me parece, antes de llevar a niños pequeños a guarderías donde les tengan todo el día, de que serán convenientemente tratados, sostenidos en brazos, estrechados y en general amados, queridos, en proporción suficiente. Es maravilloso ofrecer a una criatura de edad preescolar un caudal de estímulo intelectual y la oportunidad de aprender a una edad temprana, como sucede con los buenos centros de atención infantil para el aprendizaje no verbal que realiza en sus primeros años. Es tal vez importante aún, y la mejor forma de lograrlo es mediante una buena relación con los adultos que gozan de su compañía y tienen tiempo para dedicársela. El código no verbal durante la niñez. Escuchen bien. En sus estudios sobre animales, los etólogos buscaron la palabra etólogo o etología sin H. Han desarrollado técnicas de campo que les permiten observar y registrar el comportamiento de manera muy objetiva y detallada sin nociones preconcebidas. El etólogo se interna en el ambiente salvaje de los animales y permanece allí hasta que estos lo aceptan como parte de su hábitat. Luego comenzará a tomar notas sobre pautas de comportamiento, observando qué acción precede cada uno de los actos y cuáles son sus consecuencias. Sobre el terreno mismo, o tal vez más tarde mediante el análisis por computadoras, se extraerán los patrones de estas pautas que llevará a describir e identificar todos los elementos que intervienen en ellos. Por ejemplo, en el ataque, la postura, la expresión facial, el comportamiento ocular, el efecto de los sonidos. Una vez que todos estos patrones han sido identificados y señalados a un observador, las acciones aparentemente casuales de los animales adquieren un nuevo significado para él. Literalmente, los verá de manera diferente. Para los expertos en etología humana, los niños de jardín de infantes constituyen excelentes sujetos, puesto que son mucho más activos y desinhibidos que los adultos. Juegan juntos, forman pequeñas bandas, se atacan entre ellos y luego se baten en retirada, y en todo momento se comunican ampliamente por medio de expresiones faciales y gestos, rara vez con palabras. Uno de los primeros estudios etológicos sobre niños fue realizado en 1963 por el señor Bolton Jones, que pasó meses observando en silencio desde un rincón el comportamiento de los alumnos de un jardín infantil en Londres, registrando en una libreta los mínimos detalles físicos y de comportamiento. Logró efectuar algunas curiosas comparaciones entre las actividades de los seres humanos jóvenes y las de los otros primates. Pudo notar, por ejemplo, que algunas de las expresiones faciales de los niños son curiosamente parecidas a la de los primates. Fijar la mirada con el ceño levemente fruncido y las cejas juntas muestra la cara de ataque. Es muy similar en el niño y en el mono. La sonrisa de la cara de juego del niño, una mueca con la boca abierta que sin embargo no muestra los dientes, también se asemeja a la sonrisa de la cara de juego de los otros primates jóvenes. No obstante, Jones señaló que entre los seres humanos cuyas edades oscilan entre los 3 y los 5 años, no parece existir un verdadero equivalente a la jerarquía que rige entre los primates, aunque puede ser que esta denominación exista entre niños mayores. Jones notó también que, al igual que a los monos y a los niños les encantan los juegos bruscos, revolcándose en el suelo en una imitación de lucha. Existen evidencias que demuestran y confirman la naturaleza juguetona de este comportamiento,
tanto entre los chicos como entre los monos. Los niños, por ejemplo, mantienen su cara de juego, se ríen y saltan con ambos pies juntos. Solo tratan de aparentar que se agreden. Cuando se persiguen, lo hacen turnándose entre perseguidos y perseguidores, y así sucesivamente. Los monos actúan de forma similar. Los monitos pequeños, a los que se priva de jugar de esta manera con otros animales de su edad, se transforman en criaturas solitarias y antisociales. Mucho peor aún los niños separados de sus madres, pero que tienen oportunidad de jugar con otros pequeños de su edad. Para los monitos parece ser muy importante la compañía de otros animales de su edad que la de su madre en lo que se refiere al comportamiento social. Jones sugiere que también debe ser vital para los seres humanos, puesto que el repertorio no verbal de los niños mientras juegan es mucho más extenso. Fascinante, fascinante. Pidan las memorias, se las envío a un clic, con muchísimo gusto. O vuelvan a ver el programa. Cuando te abrazas, cuando te quieres, cuando te amas, la vida te abraza, la vida te quiere, la vida te ama. Mañana, si sale el sol, será viernes, todo el día. Y en la noche a las 8 hablaremos de todo un poco. Tengo alguna sorpresa. El próximo seminario, 2 de noviembre de 2013, Librería Panamericana, 2 de la tarde. La pareja, cómo se forma, cómo se solidifica, cómo perdura, qué es el amor de pareja, cuál es la función del sexo en la pareja que quiere procrear. Las inscripciones 301-397-8087. El valor 50,000 pesos por pareja. Tengo entendido, según un libro que leí la semana pasada, la pareja la forman dos. Y que llegue solo pagará 30,000 pesos. Es decir, no se pueden hacer parejas en la fila, no, no, pero si vienen desde la casa, sí. Que la prosperidad, la armonía, la salud, la sabiduría y el amor sean con ustedes y sus familias, conmigo y mi familia. Hagan el balance de hoy e inviten al espíritu de sabiduría. Cuéntenlo. Si encuentran algo malo, perdonen, amen, olviden. Y si es con ustedes, perdónense, ámense, olviden. Y no se les olvide a grandes. Si de pronto tienes dificultad para dormir, haz un tiempo cualesquiera. Te perdono, te amo, gracias. Me perdono, me amo, gracias. Y te duermes. Y no se les olvide reír, pero por nada, de nada, de nada del mundo. Hasta mañana.